Hola, buenas tardes. Estamos aquí un viernes más. Nos encontramos en su programa Ecos de Mirabal con Dora Villalobos. Dora, buenas tardes. Buenas tardes, mucho gusto. Y hoy tenemos micrófonos de gala. Nos acompaña también Samantha García. Ella es estudiante de la carrera de periodismo en la Facultad de Filosofía y Letras. Y Judith González, estudiante de Ciencias de la Información en la misma facultad. Bienvenidas, buenas tardes. Muchas gracias, buenas tardes. Gracias, buenas tardes y gracias por sintonizarnos otro viernes más. Un viernes más a la voz de Denis Rodríguez y pues bienvenidos. Hoy tenemos un programa interesante, sobre todo en este escenario nacional e internacional que a veces duele y pesa. El día de ayer se conmemoró el Día Internacional de la Libertad de Prensa, un día instituido por Naciones Unidas, pero ¿qué implica la libertad de prensa en un escenario tan convulsionado a nivel internacional, en un entorno de guerra, en un estremecimiento como el que llevó Perú, donde nunca se habían dado hechos violentos hacia colegas periodistas y fueron asesinados 2 colegas? Y en el marco de este Día de la Libertad de Prensa se entrega por primera vez el premio Brish Valdés. Un premio me parece particularmente significativo para el estado de Chihuahua por esta noticia que consternó y que nos sacudió y que yo creo que después de un año todavía no logramos asimilar, que fue el asesinato de Miroslava. Entonces fue entregado ayer en su primera emisión y quisiera platicar con las personas que nos ven en Facebook y nuestros radioescuchas. ¿Ustedes creen que exista actualmente, 2018, en un entorno de explosión de la información que nos regalan las redes sociales, la libertad de prensa? Adelante, Samuel. Bueno, yo creo que exactamente es eso, ¿no? Un entorno de explosión, de sobreinformación, en donde sí nos encontramos con medios alternativos a los tradicionales, en donde podemos encontrar esta libertad de prensa que me parece que está muy pequeña todavía. Hay mucha represión de parte de muchas autoridades o demás, ¿no? Pero creo que siempre ha quedado un remanente de la libertad de prensa, de expresión, pero está revuelta con toda la información, ¿no? que nos llegan de las redes sociales y demás. Bueno, en ese sentido también concuerdo con Sam que la libertad de prensa aún es muy pequeña y además de que existen estos ruidos en la información y pues todavía no nos alcanza la libertad de prensa, estamos aún lejos de eso. Dora, ha habido cambios, tú observas cambios para el periodismo de las mujeres, ¿sí? ¿No? ¿Qué pasa? Yo como estoy viejita, más viejita que ustedes, porque están muy jóvenes, entonces tengo así como a lo mejor un panorama distinto, ¿no? Sin duda falta mucho, sin duda, y particularmente México, Latinoamérica, en comparación a lo mejor a Europa, sin duda nos falta mucho para tener una libertad de expresión más acabada, ¿no? Más democrática y más perfeccionada, sin duda nos falta mucho, por supuesto que sí. Tenemos todavía medios, todo tipo de medios muy coaccionados, ¿no? Pero también sin duda hemos avanzado mucho, sí, sin duda. Tomando en cuenta solamente el cachito de que yo tengo 30 años, pero relativamente es poco, pues, ¿no? Pero bueno, más o menos es un lapso en el que se pueden ver o no cambios. Yo difiero un poquito, fíjense, yo estoy convencida y es muy fácil poderlo comprobar y es muy fácil, me parece, poderlo explicar. El Internet, en términos generales el Internet y concretamente en este caso las redes sociales y los periódicos digitales que tienen que ver o que inciden pues en el periodismo, entiendo que tienen pros y contras, entiendo que hay mucho que criticarles a los digitales y a las redes sociales, muchísimo, todo lo que le quieran criticar es correcto, pero si en algo han aportado, y mucho, de manera muy sustancial, es en la libertad de expresión, porque los medios no han tenido otra. Los medios han sido obligados por las redes y por los periódicos digitales a publicar temas, a abordar temas que no abordaban, que no publicaban.
históricamente los periódicos impresos y los medios electrónicos, la radio y la televisión, no tenían competencia. Ellos en acuerdos, en compromisos publicitarios, en compromisos gubernamentales, etcétera, omitían mucha información, particularmente de denuncia, y particularmente de denuncia en contra de cualquiera de los poderes, del poder gubernamental, particularmente el poder político y también del poder económico, porque había interés, porque hay intereses, no es que hubiera, sigue habiendo muchos intereses, y entonces, como no había nadie que le obligara a sacar distintos temas, distintas denuncias, pues entonces se las guardaban, no había, había mucha coerción a la libertad de expresión. En cambio ahora, que hay tanta competencia digital, ya sea a través de las redes o de los periódicos digitales, los periódicos impresos y los medios electrónicos tienen que sacar temas que incluso les incomodan o que luego incomodan a las instituciones con las que tienen intereses y acuerdos. Entonces, sí, si ustedes se fijan, incluso a mí me tocó, me tocó estar en el diario, en el Heraldo, en periódicos impresos, ya con internet, ya con periódicos digitales, y en los dos casos, me fui hace 10 años, entonces en estos 10 años seguramente ha habido muchos cambios. Pero por ejemplo, en lo que a mí me tocó, los periódicos ya no cerraban sin checar los digitales, para que no se les fueran las notas, ¿no? Entonces, y si los digitales, estos que son tan criticados con mucha razón, porque luego cometen muchos errores, el Garrafal de hoy, Garrafal, no nada más los digitales, hasta el mismo diario, pues de decir y dar como nota el fallecimiento de Federico Terrazas, este empresario tan conocido, es grave, es muy grave. Este tipo de errores tan graves tienen que ver con esta competencia feroz, la inmediatez, pero la competencia. Es decir, tú puedes tener la inmediatez, pero la puedes checar, la puedes confirmar, que es una regla básica del periodismo, básica. No la están cumpliendo los digitales, esa y otras, ¿no? En este caso se notó pues porque, bueno, es un empresario muy connotado, pero todos los días pasa notas, sí, porque un periódico sube una nota y el otro la sube también, y no importa que la chequen o no la chequen. Es grave, estoy absolutamente de acuerdo en que hacen mal periodismo. Sin embargo, algo bueno que han aportado los digitales, a pesar de todas estas carencias que sin duda tienen, pues es el que justamente la competencia feroz que tienen, entre ellos mismos se han obligado a subir temas, a veces... a veces vedados completamente. Sí, temas que a veces son rumores, pero que a veces del rumor, pues bueno, va saliendo la verdad, ¿no? Y esto me parece que, bien que mal, le aporta necesariamente a la libertad de expresión. Y que a lo mejor vale la pena platicarles un chisme a nuestros radioescuchas, a nuestros cibernautas. Esta es una mesa interesante, es un diálogo interesante, porque pudiéramos preguntarnos qué significa ahorita la libertad de prensa para las mujeres. ¿Qué hacemos las comunicadoras, las periodistas? Y es interesante porque también tenemos un escenario de diversidad que quizá valga la pena notar, ¿no? Dora Villalobos, conocida por todos ustedes, Dora tiene ya 30 años de trayectoria, fue reconocida por la OEA por su trabajo, sobre todo por el tema de perspectiva de género. Y en contraposición, pues Samantha, que nos hace el favor de acompañarnos el día de hoy, ella está estudiando, está en su último semestre, ella de la licenciatura de periodismo, inicia su carrera y se forma. A mí me llama mucho la atención qué expectativas tienes y por qué estudias periodismo y qué buscas, ¿no? Y completamente formada en la época digital, ¿no? Sí, ya ¿qué significa prensa cuando ya no existe la prensa, ¿no? Sí, claro. Digo, en su sentido literal de imprimir. Judith, por su parte, Judith tiene... También estás estudiando muy jovencita, ¿no? ¿Ya escribiendo, Judith? 3 años. Judith tiene joven. 3 años y también. Y tú así como en medio. Estudiando, y yo soy así como que un punto medio. Soy la millennial de la mesa, porque me tocó ver la rotativa y luego dedicarme a editar en línea. Pero entonces... también eres muy joven, o sea, tienes relativamente poco, ¿no? Sí, tengo 12 años ya escribiendo, pero sí, pues es poco. En un entorno tan cambiante es mucho. Pero Samantha, ¿qué es
la libertad de prensa? ¿Por qué? Pues que escoger esta carrera, que es deporte extremo. Sí, sobre todo, ¿no? Y más siendo mujer, ¿no? Pues la verdad yo creo que es un reto que decidí aceptar, que en realidad llegué a periodismo por muchas cuestiones, ¿no? A mí me gustaba mucho el cine, quería hacer documentales y cosas así, dije, la investigación, dije, pues que necesito algo que me dé herramientas para investigar y saber. Entonces se presenta periodismo y dije, por aquí me voy, ¿no? Sí, y entonces yo desde primer semestre yo he manejado mis ensayos y todos mis reportajes y demás, libertad de prensa, siempre. Entonces creo que es un tema que es primordial, ¿no? Tratarlo como estudiante de periodismo y como mexicana, ¿no? Porque creo, pues México está en uno de los 3 países donde el periodismo es muy difícil de ejercer porque hay más muertes, ¿no? Más asesinatos. Y ni siquiera está en guerra. Entonces eso es un dato muy curioso y muy interesante. Y creo que vale la pena luchar por un derecho, porque estando en un país que es antidemocrático, creo que la lucha por la libertad de prensa es primordial y es esencial. Sí, reportaba Naciones Unidas ayer con motivo de la libertad de prensa 115 periodistas asesinados en México. Del 2000 a la fecha, ¿verdad? Sí, tan solo en 18 años. Y sobre todo, bueno, por ejemplo, en el caso de Chihuahua se queda un hueco que, en el caso de Miroslava Breach, ¿no? De toda esa información y de todas sus fuentes, ¿quién las está tratando ahora, no? Vemos un hueco de información en esos temas que ella trataba, ¿no? Y cómo en el país también, por esos asesinatos de esos periodistas, quedan esos huecos, quedan esos que hay que rellenar y pues ni modo, pasar hacia adelante y luchar contra ello, ¿no? Sí, que fue un fenómeno dominó porque se da el asesinato de Miroslava, tiene que salir Patti Mayorga, claro, del país, inmediatamente del país, y entonces ¿quién trabaja narcotráfico? ¿No? Con lo que nos duele, son temas fuertes. Judith, hay libertad de prensa. ¿Cómo ha sido mi experiencia? Tu experiencia en, digamos, esta diferencia entre el aula, que cuando uno estudia, quiere hacer cosas, tiene ideas, tiene una postura muy clara, pero luego cuando te enfrentas al ejercicio profesional, ya las cosas empiezan a darnos 2 que 3 golpes de realidad. ¿Cómo es esta transición de ser estudiante y ser periodista? Ya decía Dora Villalobos que ha habido un gran avance, sin embargo, pues uno como reportera, pues le queda ese miedo de a ver qué tema sí puedo escribir o qué tema no puedo escribir y a quién puedo herir sus susceptibilidades. Creo que aún queda ahí un poco de hay y no hay libertad de prensa. Estamos como en un punto de avance, por así decirlo. No existe la total libertad de prensa, obviamente no, porque existen muchos intereses y puedes afectar a alguno de ellos y hay represalias. Muchos intereses y muchos egos, ¿no? Si usted va a ser periodista, agarre aire y haga muchos abdominales para que aguante, ¿no? Y hay que estar muy fuerte emocionalmente porque cuando tocas egos es un asunto muy, muy fuerte que te pega emocionalmente porque los seguidores de estas personas o quienes apoyan a estas personas te afectan, te dicen cosas y ya me pasó, pero aquí estamos. Aquí seguimos. ¿Has cambiado? Yo creo que sí. ¿Qué te ha dejado el periodismo? ¿Qué le ha...? De ver las cosas no tan personales y aprender a no tener miedo a lo que venga. Hacer las cosas bien y que pues si hay consecuencias, pero que lo que estás diciendo es la verdad. Entonces creo que ahí es, sí, creo que ahí está el cambio de cuando empecé. Porque cuando empecé siento que no sabía nada. Me acuerdo de mi primera nota, fue concreta y concisa. Sí, déjenme leer un párrafo. Les comparto, si usted quiere leer a Judith, la puede leer en el portal Difusión Norte, en Radio Universidad, los martes también en Radio Universidad, con el programa universitario indígena.
Pero la primera nota de Judith fueron 2 párrafos. Y yo le decía, Judith, ¿ya terminaste? Y ella decía, sí. Yo dije, no, pero tiene que llevar qué, cómo, cuándo, dónde, por qué, ya no, ahí está el manual. Y analizabas la nota y efectivamente tenía el desglose completo. Y a mí me causó bastante incertidumbre porque es una nota de 2 párrafos y dices, pues está incompleta. Pero luego la leíamos y estaba completa y entonces dije, bueno, hay gente que puede ser contundente, Judith debe escribir haikus. Sí, pero ya he cambiado. ¿Y qué diferencia veo, no? Por ejemplo, yo que no he ejercido el periodismo, pues así, no, ni como reportera, estoy haciendo mis prácticas, pero no estoy escribiendo, entonces, claro, tengo mis aspiraciones, sí, que la lucha, que no sé qué, pero ponerse en la realidad es cierto, hay que poner los pies en la tierra y darse esos golpes, ¿no? De realidad. ¿Dónde haces tus prácticas? En Antena. ¿En Antena? El radio es maravilloso. El radio es una escuela impresionante. Sí, ¿Cuáles son tus luchas? Ay, de tantas. Espera. Sí, Yo me saco el pie del escritorio. No, yo creo que principal la reivindicación de la mujer como un ente que tiene voz, que tiene fuerza, que dice cosas por sí misma, ¿no? Entonces, también en el periodismo, pues la lucha por la verdad, aunque sí es subjetiva, pero hay que contar historias que no se dicen, que no se cuentan, y verle también la otra cara, por ejemplo, a los hechos violentos y demás. Hay una persona que admiro mucho, Marcela Turati, y ella cuenta esas historias, por ejemplo, de las víctimas o de las familias de los desaparecidos, ¿no? Y cómo luchan ellos contra ese dolor que les dejó, pues, la violencia, ¿no? Y creo que también la adopto como una de mis luchas. Y que es una herida abierta, es un tema fuerte en el Congreso del Estado. Dora, ¿cuáles son tus luchas? Bueno, ahorita que hablaba Judith y luego Samantha, yo estaba como reflexionando porque son muchos años, ¿no? Después de 30 años, cuando a mí me invitan a hacer periodismo, Alejandro Irigoyen, en ese tiempo era director del Heraldo, ya murió hace muchos años. Me acuerdo que él decía, yo era muy renuente a hacer periodismo, y me decía, porque yo estudié primero psicología, después hice la licenciatura en periodismo, pero no me interesaba inicialmente hacer periodismo, y empecé circunstancialmente, y él me decía, tratando de convencerme, es que es la mejor profesión del mundo. Él estaba enamorado del periodismo, es la mejor profesión, es maravilloso hacer periodismo. Yo me le quedaba viendo y decía, pues, ¿de qué habla este señor? Lo que pasa es que hay que ver el contexto, porque en ese tiempo, hace 30 años, ya 31 en realidad, no había periodistas profesionalizados, no había en Chihuahua la carrera de periodismo. Había dos compañeras que tenían la licenciatura de periodismo, pero que habían llegado de México, de Monterrey. El resto eran puros empíricos, personas empíricas, ¿no? Entonces, y como yo sí había hecho mi licenciatura, yo minimizaba, ¿no? El periodismo, yo decía, pero si yo sí estudié, ¿no? Yo sí contestaba lo que todo ingeniero cuando se toma un licenciado, ¿no? Sí, yo sí estudié. No, era en serio, a mí me parecía como que era un trabajo en el que no estudiaban, ¿no? Y bueno, por azares del destino empecé, y 30 años después tengo que decir que sí, que yo creo que es la mejor profesión, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa con el periodismo y con estas luchas de las que tú preguntas? Claro, en todo este trecho he aprendido cosas y he afianzado cosas. Lo primero, a mi juicio, lo primero que debemos de tener claro quienes hacemos periodismo es que sí es una profesión bastante particular. Es una profesión, y bueno, yo siempre he admirado y coincido mucho con Kapuscinski, ¿no? Este periodista polaco que tiene muchos libros, porque me parece que él tiene mucha razón en sus libros y en sus ideas. Me parece que quienes hacemos periodismo sí debemos de tener claro
que es una profesión muy humanística, muy humana, que sí debes de tener mucha vocación, como esta que tú dices, para aguantar, porque es una profesión que necesariamente, a mi juicio, tienes que hacer crítica y denuncia. Y la crítica y la denuncia es siempre, siempre es en contra del poder, es decir, contra los intereses de los distintos poderes. Si no haces tú investigación para encontrar irregularidades, para encontrar anomalías del nivel que tú quieras, desde a lo mejor pequeñas o muy grandes, si no haces ese periodismo, a mi juicio, y yo sé que genero polémica cuando hago esto, pero siempre lo digo, a mi juicio no es periodismo. O sea, a mi juicio, si tú no haces denuncia, y he tenido muchas discusiones con montones de compañeros y compañeras periodistas. Y déjenme les comparto, aquí va a ser un chisme, voy a ventanear a Dora. En alguna ocasión, en una discusión, platicando de un proyecto de periodismo y de vanguardia, y yo le decía a Dora, pero es que el entorno está muy complicado, la sustentabilidad y todo. Y Dora voltea y me dice, mira, si yo quisiera dinero, me dedico a vender zapatos, pero hago periodismo, entonces yo quiero incidir en el cambio social. Y yo dije, vale, entramos, ¿no? Sí, justamente, me parece que efectivamente hay otras profesiones. Si tú quieres ganar dinero, si esa es tu intención, pues está la mercadotecnia, o vete a estudiar licenciatura en negocios, de empresas, cosas de medicina, estas. turismo. No sé, hay muchas. Pero una regla del periodismo es que difícil, pero la regla es explicable, es científica, pues. Una regla y que es difícil es que por lo menos en los inicios no vas a hacer dinero. Eso te tiene que quedar como muy claro. Considéralo. Pero es casi en automático, porque miren, y además es riesgosa, porque si tú vas a luchar o a denunciar al poder, pues obviamente te vas a meter en líos. Pero además, si tú vas a luchar en contra del poder y los medios no te pagan porque tú hagas ese tipo de trabajo, por lo menos aquí, porque hay países donde te pagan muy bien, pues no vas a ¿de dónde vas a agarrar dinero? Entonces, casi en automático, por lo menos al inicio. Ya después, cuando te afianzas, es de esas profesiones que te llega más o menos el reconocimiento y ya los buenos puestos ya cuando te haces ya mayor. Pero a los inicios, si tú ves que algún periodista tiene lana, pues a alguien le está dando lana, o sea, de alguno de los intereses, ¿no? Porque como de dónde más lo vas a agarrar. Si el medio no te paga bastante por hacer tu chamba, y tú traes dinero, o sea, bueno, tendrás negocios a lo mejor, pero suponiendo que no, ¿de dónde más vas a tener? Entonces quiere decir que porque además se presta mucho, ¿no? El entrarle al juego de los intereses. Entonces, me parece que estas son las reglas básicas de quienes hacemos. Si no tenemos clara esta regla, me parece que hay mucha frustración. Hay más reglas, pero estas básicas es, a mi juicio, porque hay compañeros y compañeras que difieren. Hay compañeras y compañeros que dicen, bueno, es que, y han de tener razón, hay periodistas muy destacados y muy destacadas que toda la vida han hecho, por ejemplo, periodismo de sociales, de espectáculos, de la cultura, donde no hay tanto riesgo. Pero aún en esas temáticas puedes hacer denuncia. Aún en esas temáticas puedes hacer un periodismo de denuncia. Sí, un periodismo significativo. No. Y un tema fuerte que nos ha tocado aprenderlo de la manera difícil, ¿vale? Claro, es que necesariamente, cuando uno habla de intereses en un estado como Chihuahua, en una circunstancia como la que tenemos, en una experiencia como la que nos comparte Miroslava, tú dices intereses y piensas dinero, gobierno y narcotráfico. También iglesia. Iglesia. Pero nos sorprendería, es sorprendente la gran cantidad de intereses. Ahorita comentaba yo el tema del ego y lo difíciles que son las fuentes, por ejemplo, de cultura. Porque también hay dinero. De educación, ahí sí, también claro. hay dinero. Si tú dices, voy a hacer la reseña del teatro, pues no pasa nada. Pero si tú ya entras al fondo al tema de transparencia, porque aparte tocas ídolos. Claro. Se construyeron ídolos, se construyeron ideales, y para las personas es cual sacrilegio, ¿no? Es como si volvieras a crucificar a Cristo, y entonces las reacciones son fuertes. Yo empecé reporteando en Policíaca,
en el Heraldo de Chihuahua. A mi juicio es la mejor fuente que pueda haber. Yo siempre quería estar en Policíaca y tuve muy poca oportunidad. Pero haciendo Policíaca creo que fue del mejor periodismo que yo he hecho. Para mí fue una experiencia interesante porque fue a estas alturas del partido, yo decía, pero ¿cómo es posible? ¿En qué año creen que viven? Darte cuenta que ser mujer en la fuente policíaca era complicado. Y no solo por el tema de violencia, sino por la dinámica que se da en torno a la fuente, temas de acoso, temas de fotografías, temas de me tocaba que me robaran los radios. Entonces me tuve que aprender todas las claves, aprender a manejar. Fue una experiencia interesante por esta perspectiva de género, por el hecho de que se sienten invadidos y es a veces difícil aún a estas alturas abrir espacios. Pero otra fuente complicada fue también educación. Es que todas son igual. Y entonces yo aprendí que si uno va a sacar una nota significativa, a la mañana siguiente o a las 3 horas te compras un café, te sientas tranquila a contestar el celular, porque te van a marcar todos los voceros, todos los interesados, todos los encargados del área para reclamarte, oye, esa información de dónde salió, oye, ¿quién te dijo? Y les dejo la pregunta abierta para volviendo del corte. ¿Por qué será que casi siempre que hay una información significativa, casi siempre que se publica una nota, la primera pregunta es, oye, ¿quién te dio esa información? Pocas veces se pregunta, oye, ¿esa información es cierta o no? Oye, ¿esa información impacta de tal manera la dependencia? Es decir, tengo el vicio además de estudiar filosofía y entonces aquí uno siempre enseña el cobre al aire. ¿Por qué será que es más significativo encontrar un culpable que analizar el hecho? ¿Qué tenemos por ahí pendiente como audiencia, como entes activos, porque ahora ya no hay audiencias pasivas, para analizar este cambio de enfoques? Vámonos a un corte y platicamos un poquito más en la sobre radio. esto. Y seguimos en la radio y seguimos en Facebook. Seguimos en el Face, sí. Gracias, volvemos. Sí, sí. A mi juicio, insisto, porque yo sé que genera polémica, a mi juicio, si no hay denuncia no es periodismo. A mí me parece, esto es complicado porque efectivamente implica riesgo. Pero si no lo tienes consciente, pues sí, mejor hay que irse a otro lado donde no te genere frustración y miedo, ¿no? Precisamente bueno, pienso, ¿no?, que el trabajo del periodista es incomodar, ¿no? Sí, el periodista que no es incómodo o incómoda, pues no es periodista, a mí me parece, ¿no? Y entonces luego nos molestamos, ay, es que no me quiere el gobernador, es que no me quiere no sé quién. Pues qué bueno que no te quiera, ¿no? Sí. Quiere decir que no ando tan mal, que no... Un buen indicador. Claro. Vamos bien. Sí, claro, porque un asunto ahí que me parece que también es bien interesante analizar es esta relación que tenemos quienes hacemos periodismo con las esferas del poder, porque tenemos que tener una relación, porque las fuentes de poder son fuentes importantes, no son las más importantes y no tienen que ser las más importantes. De ahí no vas a sacar datos para hacer denuncias, es muy difícil, las vas a sacar de otro lado, pero te van a servir para confirmar o para escarbar o para... ¿no? Entonces son fuentes con las que tienes que hacer relación a fuerza, no tienes opción. El tener que a veces entrevistar al gobernador, si es que traes la fuente de gobierno, o al alcalde, la alcaldesa, o tienes que entrevistar a los presidentes o los líderes de las cámaras empresariales, eventualmente al arzobispo, tienes que entrevistar a la gente que tiene poder, a los líderes sindicales, etcétera. Y entonces, si no te queda claro que es una relación institucional y no de compas, es muy complicado. Entonces, de pronto, como periodistas, empezamos a decir, no, es que es mi amigo, es que es mi amigo, porque además me invita a comer y vamos juntos y comemos, etcétera. Entonces, hay una línea muy delgada, línea muy delgada que si no se tiene clara, de que incluso, aunque haya una relación, pues hay animadversión, porque la fuente tiene que tener claro que tú le vas a sacar los trapitos al sol si se los encuentras, ¿no? Y obviamente no le va a gustar. Entonces, ahí es complicado, porque no es nada más que tienes que aguantar, que no vas a hacer lana, es muy difícil, que te arriesgas porque
si haces denuncia, segurito te puede caer el chahuizle, eso no hay duda. Y luego aparte, pues no puedes hacer compas con tus fuentes. Es una profesión hasta cierto punto solitaria en ese sentido, ¿no? Y aparte tienes que competir para sacar las buenas notas, entonces, pues no es así como... Yo aquí voy a discrepar contigo, Dora, y se me hace que parte de esa discrepancia tiene que ver con cambio en la estructura social de México. Y no en la estructura social, en la estructura legal. A mí me parece que actualmente, al día de hoy, sí son muy buena fuente en la instancia gubernamental. Sobre todo en el tema de policía. ¿Por qué? Porque implica también hacer valer la ley de transparencia y la ley de contabilidad gubernamental que antes no existía. Sí, O sea, tú te ahora- vas por esa vía, Ahora pedir la información te puede funcionar. institucionalmente, que genera muchos sinsabores, se Sí. tardan y luego te contestan por mentiras Sí, y luego te dan... pero es diferente, pero es no, una sí. fuente diferente. Sí, sí, no claro. no es el alcalde tu fuente. No, o sea, claro. es No, la es la institución de institución. transferencia, es diferente. Y te digo que me parece que tiene que ver con un cambio cultural, porque antes, incluso cuando yo empecé, no había manera de sacar buena información así. O sea, la información pública era confidencial. Y hablando de libertad de prensa, ese es otro cambio que deberíamos señalar. Sí, definitivamente. Antes toda la ese avance información sustancial. pública era privada. Tú no podías saber cuánto ganaba el gobierno. Entonces ahora están obligados a posicionar esa información. Y aquí estoy, aquí y allá. Sí, que sí, entramos a que entramos que... y que no. Es interesante esto del periodismo, sobre todo cuando el tiempo es limitado y los recursos. Sí. Muy buenas tardes. Volvemos, seguimos aquí Seguimos en el Face, se pero... pone interesante el entremés. En el corte platicábamos y actualizo, nos comentaba Dora que es importante cuidar las relaciones con las fuentes, sobre todo con las fuentes de poder, porque luego uno sufre y dice, es que no me quieren, es que ¿por qué nunca caigo bien? ¿No? Es que si ya éramos compas, ¿por qué ahora ya no me saludan? Bueno, tiene que ver con esto, pero también comentábamos, Dora y yo, que ha habido un cambio interesante que tiene una relación directa con la libertad de prensa, y es que hasta hace algunos años, que bueno, todavía es así, todavía no es una idea establecida, se tiene que construir, pero al menos legalmente, toda la información pública, la información gubernamental, las finanzas, que cómo causan escozor transparentar finanzas, Y que es lo muy mínimo, además. en las plazas, ¿no? Hay información interesante, era secreta. Para ser periodista, tú tenías que darte todas las mañas del universo para obtener los documentos. Y que se filtraran documentos era razón para correr, desaparecer y fichar a un cristiano, pero con la mano en la cintura, ¿no? Y ahora es una obligación. Las instituciones están obligadas a presentar, no solo a entregar, sino a tener presente su información pública. Entonces, esta diferencia impacta al periodismo, pero también impacta en la capacidad de análisis. Claro. ¿Cómo ven ustedes? Pero la el periodismo lo está aprovechando muy poco. Ah, sí, sí, Muy desafortunadamente poco, muy es... En cuanto a la transparencia, a mí me queda como una sensación medio extraño, porque me parece que es bien difícil conseguir la información más sencilla del mundo. Te ponen trabas y trabas y trabas, y hay veces que uno pide información de más relevancia para lo que está trabajando y te la dan luego. Y eso Pues es qué bueno, lo que, qué bueno. pero Qué es bueno lo que no qué he suertuda, llegado ¿no? Sí, es lo que no he llegado a entender, porque ahí las instituciones generan como cierta perspicacia, ¿no? ¿Qué están escondiendo? ¿Por qué no me dan la información? Y es lo que se me hace muy, muy gracioso y también... ¡Ah, caray! No, y luego hay que generar técnica para infiltrar al Ishitaip. Entender la plataforma de transparencia, el sistema de consultas. Ahora la plataforma nacional es una aventura. Sí. Hacer una consulta muy complicado. que debiera ser lo más fácil del mundo, hay que hacer callito y... Y luego surge esto, ¿no? Que no se utiliza por esa inmensidad, ¿no? De que se le parece muy denso, ¿no? El periodista o reportero. No, pues ¿para qué buscar tanta información? Me voy a lo más fácil y listo, ¿no? Ahí está mi nota de 2 párrafos. Pero tiene ¿Por que qué ver me volteas a ver, tiene que ver Sandra? con vicios, ¿no? Tiene Sí. que ver con vicios porque es correcto hacer el uso de los sistemas de transparencia, es muy correcto. Es más, el periodismo
mientras más se profesionalice, más tendrá que usarlos, porque son más confiables. Es más confiable a que alguien te lo diga o alguien te lo filtre. Esto es institucional, es más tardado, más larguito, pero es más fidedigno. Entonces, lo que pasa es que sí tenemos todavía un periodismo que también se tiene que ir profesionalizando, ¿no? En todos lados, pero particularmente acá, así funciona. Y aparte Entonces, también aparte de los periodistas, creo que también debe existir una conciencia social, ¿no? De lo que es transparencia. Por ejemplo, en las instituciones, de estar al tanto, de estar al tanto qué es lo que van a transparentar, cuáles son los procesos, cuándo se tienen que hacer, y no estar como a última hora subiendo las cosas. Sí, todavía hay personas, periodistas, sociedad en general y las mismas instituciones que todavía piensan y creen que esta plataforma, esta herramienta de transparencia es para periodistas, y pues absolutamente no, es para toda la gente. Sí, no, claro. pero sí hay que incidir en usarla, y que déjenme decirles que una nota por transparencia jamás te queda en 15 minutos. No, y jamás vas a ganarle la competencia en Fast Track, ¿no? Pero si además hay medios digitales impresos que te encargan 10 notas al día y las tienes que redactar y buscar y conseguir, ¿a qué horas tú te vas a meter a la plataforma de los institutos de transparencia para hacer ese tipo de trabajos? Digo, pues no. Y muchísimas gracias. Quiero mandar un saludo a todas las personas que nos ven, que nos comentan, que nos están dando corazones. Amo los corazones. Muchas gracias por sus corazones en Facebook. Un saludo hasta Perú. Muchísimas gracias, Luis Carrera. Honores por escucharnos. Desde la puntita del continente tenemos una transmisión internacional. Órale. Muchísimas gracias también a Ulises García Mendoza, a Dalia, compañera de Casas Grandes, muchísimas gracias. De norte a sur del continente vamos a andar hoy. Y a Nancy Carrasco por compartirnos y por comentarnos y darnos sus like y sus corazones. Y hablando de corazones, a mí hay otro tema que me parece que es riesgoso, que me parece que es una amenaza, y que estudiando a McLuhan y a Goering, porque cuando estaba en la universidad estudiábamos a Goering y mi lucha y la propaganda nazi y todas estas cuestiones, eso obligadas, claro. Déjenme les digo que sí. Bueno, pero bajito. Hay a mí unas frases relacionadas con esto del cariño que me parecen peligrosas y me asustan mucho. Y me asusta escucharlas en WhatsApp. Cada que alguien me las manda en un grupo de WhatsApp, yo creo que ya soy el elemento más indeseado, porque más rápido que de inmediato contesto. Escucharlas en la esfera pública, esta frase de, oiga, este cuestionamiento, es que los periodistas no me quieren. Es que todos los periodistas los medios están en mi contra. Es que son medios chayoteros, y como no les doy dinero, pues por eso ahí andan tirándome y pegándome. Me parecen frases peligrosas, porque sumando a lo que decía Dora, los periodistas no tienen por qué quererle. No tenemos por qué quererles, porque nuestra función no es ser cupido. No es nuestro trabajo andar queriendo. Ni ser queridos. Al contrario. Y entonces me parece que al decirnos que los periodistas no me quieren, las figuras de poder evaden la responsabilidad de contestar al argumento. Porque tú no le estás contestando a un periodista, a una periodista. Tú estás atendiendo el argumento que se te presenta. Y casualmente estas frases se hacen o se usan cuando se argumentan cuestiones de corrupción o cuestiones que le es incómodo contestar al funcionario, a la funcionaria, ¿no? Se está poniendo de moda decir, es que periodistas chayoteros, es que no lo quieren, es que todos están en mi contra. Suponiendo que no lo quisieran, suponiendo que este periodista tiene su corazoncito en otro lado y no es su corriente ideológica, eso no invalida el argumento. Y entonces tenemos que analizar si el argumento es verdadero, si es falso, si hay certeza, si no la hay. Es decir, que no te quieran no nulifica el señalamiento que está haciendo una periodista. Y me parece raro, no saben de los grupos que me han sacado por andar fregando con esto. Porque sí es luego algo que el enojo social motiva, porque decimos, no, es que las cartadas de dinero a la prensa, y esto genera enojo social,
pero también este enojo social nos puede llevar a un escenario mordazo. Claro, claro. Aquí yo creo que la clave, bueno, una de las claves es justamente la corrupción, porque son como círculos viciosos o círculos virtuosos, según se vea, y casi siempre son viciosos. El periodismo es una profesión, por eso es tan particular. Es esta profesión que nace justamente para estar denunciando las irregularidades y particularmente la corrupción. Si no hay quien denuncie, y somos, por eso somos intermediarios para que la sociedad se dé cuenta de que las esferas del poder cometen irregularidades, está más que comprobado que sin estos medios que hagan denuncia, difícilmente avanza el sistema democrático, difícilmente la gente se empodera, ¿no? Y difícilmente la gente se entera de. Entonces, es muy explicable que si un funcionario, una funcionaria se molesta y dice el periodista o tal no me quiere, pues es porque no ha de estar haciendo bien las cosas. Digo, en automático, si alguna institución, algún funcionario está haciendo bien las cosas, no tiene miedo de informar cómo lo está haciendo y qué está haciendo y los alcances. Desde el momento me parece, y bueno, pues ahí vamos agarrando callo quienes hacemos periodismo, porque en automático, si no te dan información, pues lo primero que tienes que pensar es que algo huele mal. Eso es lo primerito. Y además, y no me dejarán mentir ustedes, pero en los 30 años que yo tengo, efectivamente se batalla para que te den información. Efectivamente. Y cuando te la dan de volada y tienen todo, tú dices, pues está bien, sí, no pasa nada. ¿No? Sí. Pero cuando no te dan información, pues no, porque lo primero que tienes que maliciar es pues como que esconden de qué se trata. Y lo más seguro, porque además es un hecho que hay mucha corrupción, lo más seguro es que algo anda mal. Lo más seguro. A lo mejor no es tan grave, pero no lo quieren sacar, porque no lo están haciendo bien, ¿no? Porque esto de que hay corrupción en todos lados pareciera también así, muy exagerado, pero la verdad es que está más que claro, pues que sí impera la corrupción en las esferas de poder, no nada más las gubernamentales, políticas, en todas, en las esferas de poder económico, de todos los poderes. Entonces, el trabajo, yo al inicio, fíjense, en mi caso la frustración era distinta. Muy al inicio, mi primera frustración fue el que me parecía que por mucha denuncia que hiciera y por mucha trabajo que hiciera y que me anduviera matando, me parecía que mi trabajo, y sigo pensando que así es, incide muy poco, muy poquito, o sea, no cambia casi nada. Tú denuncias un asunto de lo que sea y muchas veces, no, aunque lo denuncies y lo sustentes, no se resuelve, ahí sigue. O muchas veces se resuelve muy poquito, o aunque se resuelva, pues es muy poquito lo que se resuelve. Y es muy frustrante porque, sobre todo cuando eres muy joven, tienes como la idea de que vas a resolver el mundo, ¿no? De que lo vas a... Ya, sí, vamos para allá. Esa es otra regla que debemos tener quienes hacemos periodismo, tener como claro que la incidencia es general, es decir, tú pones un granito de arena, tú como periodista personal, como persona, es muy poquito lo que incides. Ahora, el periodismo en general, entre mejor se haga, pues ahí se incide, pero tiene entonces, más allá de tomarlo personal o de hacerlo personal, entonces sí tiene que ser colectivo. O sea, sí tenemos entonces que hacer el análisis desde los medios, no desde el periodismo individual, porque hay muchos y muchas periodistas que hacen muy buen periodismo, en todo el país, muy buen periodismo. Pero ya analizando en general los medios y el periodismo como profesión, pues habría que ver, ¿no? Y les dejo un comentario que nos hace Ulises García, chicas, no sé ustedes qué piensen. Y él dice, a veces la verdad es tan cruda que es tan difícil creerla, aunque esté bien documentada. Sí, claro. Sí, eso es muy, muy cierto. Hay tantas susceptibilidades por ahí volando que chocan con verdades. Triste. Aquí me gustaría señalar como un logro
no saben, lo disfruté. Fue una batalla pírrica, pero la disfruté. Argumentando esto que comentaba Dora, me parece que en esto, y con eso Dora abría su primera participación, se ha influido mucho el tema de las redes sociales, el tema del internet, pero sobre todo el tema de la ciudadanía. Cuando decimos, es que ya la ciudadanía no participa, es apática, tarará, a mí se me hace que esto es un cambio en sentido opuesto. O sea, ahora participa muchísimo más. Totalmente. El hitazo que nos llevamos con el nombramiento del uno de los consejeros del Sistema Estatal Anticorrupción, que el señor, sentado en la comodidad total, fue a su entrevista y dijo, ya no recuerdo exactamente qué dijo, pero fue un comentario bastante homofóbico. En contra de homosexuales, sí. Y cuando yo lo veía dije, ¿pero qué periodista le hizo pregunta a este hombre a la salida? No fue a la salida, fue en plena conferencia. Y él estaba seguro, porque pues ya era un acuerdo, que él iba a ser consejero, ¿no? No, es que sí fue. Sí lo nombraron. Sí lo nombraron. ¿No? Y además como presidente, claro. Pero ¿cómo el tema del internet y la inmediatez de la comunicación La presión. venció un poder económico muy fuerte? Sí. Porque aparte él venía de la cámara, de la industria, de la construcción, que es una industria que le mete capital, que acaba de hacer una donación de 2 millones al gobierno del estado. O sea, era un tema económico significativo. ¿Cómo finalmente la ciudadanía hace un contrapeso? Porque es el tema de la transparencia. Se estaba transmitiendo en vivo las entrevistas. Y entonces no faltó quien la vio. Claro. Porque era muy difícil verla, se trababa el internet, pero alguien vio. Y por ahí no faltó a quien no le gustó y lo subió, ¿no? Y luego también porque es un tema significativo. A mí me parece, y aquí también un saludo enorme a los compañeros de los colectivos de diversidad sexual, me parece que es muy significativo el hecho que la ciudadanía le haya hecho contrapeso a un poder económico importante. Incluso los medios y los compañeros periodistas que son de una línea más tradicional, ¿no? Sí, fue... a mí me llamó mucho la atención. Porque también la tendencia social los aventó. Sí. Pero incluso con un tema que muchas veces es muy discriminado, ¿no? Alguien pudiera haber dicho, pues por una discriminación a alguien de diversidad sexual, pues aquí el tema es transparencia. No, pero también implica un cambio social, porque es un tema que nos molestó a la ciudadanía. Sí, claro. Entonces, bueno, es algo que pudiéramos procesar. También tiene que ver con lo que comentaba Dora hace rato, ¿no? Que las redes sociales vienen a dar ese empuje a las causas y que periódicos tradicionales agarren el tema, y qué bueno que lo hicieron esta vez de manera positiva. Hacen ciudadanía las redes, querramos o no, aunque luego comentamos ahí cada cosa, ¿no? Sí, pues sí, hay de todo. Claro, pero cuando hay temas así de este tipo también le entra a la gente, ¿no? Sí, como eso que comentaba, ¿no? De las audiencias que ya no son pasivas, ¿no? Ya hay comentarios y pasan estas cosas que, bueno, a mí me sorprenden, aunque sea nativa digital, ¿no? Me sorprende porque es un cambio total de decir, ay, caray, tengo el poder yo como ciudadano usuaria de las redes sociales de hacer un cambio en procesos de transparencia, de discriminación, etcétera, ¿no? Sí, no, mi granito de arena significa. Sí. Dora, tu última reflexión. Porque por ahí va más o menos el inicio de la temática, que el riesgo que enfrentamos quienes hacemos periodismo, y a propósito de los asesinatos y todo esto que nos duele tanto, es muy complicado también, es muy complicado. Me parece que todo tipo de periodismo de denuncia implica riesgo. Yo en lo particular, y le vas aprendiendo, y bueno, en lo particular, yo no me meto con el crimen organizado, por ejemplo. Las veces que me ha tocado han sido circunstanciales y siempre me va mal, por ejemplo. Y mis respetos para quienes le entran, sobre todo sabiendo que es tan riesgoso. Pero en lo personal, igual de riesgo he tenido con generadores de violencia. Yo he investigado mucho y he denunciado mucho la violencia de género. He acompañado a montones de mujeres víctimas de violencia.
y yo creo que no fue gran diferencia en términos de riesgo con un generador de violencia que con una persona del crimen organizado. Entonces, pues no hay que minimizar, pues, porque luego decimos, y me parece que ese es un error, luego pensamos que solamente el periodista que hace periodismo de narcotráfico, policíaco de este tipo, es el único que está en riesgo, y no es cierto. El periodismo, todo el periodismo que haga denuncia, me parece que es un periodismo de riesgo. Y yo no estoy de acuerdo con que el periodista tenga que ser un héroe o heroína y que se tenga que morir para demostrar que hace buen periodismo. Me parece que como colectivo sí tenemos que tener más herramientas porque sí existen, ¿no? De precaución y de prevención. Me parece que es muy lamentable que haya periodistas asesinadas por su trabajo. No me parece que sea sí, no es heroico, es necesario tampoco, no es necesario, pues. Y que esta es una pregunta que luego uno tiene que hacerse seriamente y a título personal. Exactamente es la misma pregunta que nos formulamos Judith y yo, compartimos Espacio Difusión Norte. Y cuando iniciábamos, que finalmente es un medio que tiene apenas 2 años al aire, cuando iniciábamos decíamos, ¿podemos o no? ¿Tenemos o no la capacidad de trabajar este tipo de temas, ¿no? De trabajar narcotráfico? Y decidimos que no, ¿no? Y la razón era esta precisamente, que no teníamos los esquemas para garantizar la seguridad de las periodistas y que estábamos aprendiendo, y somos periodistas mujeres, ¿no? Ya el administrador nos dijo que hay que hacer ahí una acción afirmativa de género porque todas somos mujeres, todas somos muy jóvenes. Varias compañeras, Judith, Mari, están estudiando. Entonces, no necesitábamos ser inmoladas. Entonces, ¿qué tipo de periodismo, pero también qué define la línea editorial que vas a manejar? Que me parece que es una pregunta que también se nos está escapando, que ahora hay varios medios que no se hacen seriamente. En nuestro caso, la línea es derechos humanos. Y es extraño cómo a veces notas lo que decía Dora, ¿no? Uno piensa que son, o la gente puede pensar, ay, derechos humanos, qué cosa más sencilla, o sea, vayas a ser corresponsal de guerra y luego hablamos, ¿no? Pero cómo hieres intereses, causas suspicacias, atentar contra prejuicios es a veces... Es que la violación de derechos humanos es continua, es constante. Sí, y es invisibilizada. Entonces, ¿cómo preguntarte seriamente cuál es tu línea editorial? ¿Qué es lo que quieres manejar? ¿Cuál es tu realidad? Es también significativo para estructurar colectivos. Claro. ¿Cuál es tu reflexión, Sam? Bueno, como conclusión también entiendo que el periodismo se encuentra sobre todo en México, ¿no? Se encuentra en un reto muy grande, en peligro, pero para eso lo hacemos también, ¿no? Para seguir adelante y dar esa información que no está a lo mejor a la mano, ¿no? Y me parece muy interesante porque ser periodista me parece que es como un detective, ¿no? Se me hace tan chido, sí, ¿no? Necesariamente. Estar escarbando, estar buscando y es muy interesante. Y sobre todo buscar esos colectivos, esos protocolos de seguridad que nos permitan a lo mejor manejar la información o moldearla un poco para, bueno, a lo mejor no saco esta nota que es muy importante, pero no la voy a sacar ahorita porque está muy caliente el asunto. O no la saco sola, o no la saco con mi nombre. Hay técnicas, hay maneras. Exactamente, o un libro con todas estas historias con varias personas, que es más difícil que aquellas personas que atentan contra los periodistas, pues los ataquen, ¿no? Entonces, me quedo con todo esto. Judith, ¿qué nos compartes? Pues que si una persona quiere ser periodista debe tener mucha fuerza emocional. Sí, mucha fuerza emocional. Exactamente, y aprender a no ser amigos. Aprender a no ser amigos. El requisito, ser solitarios. Cuando yo entré al periodismo, que yo como Dora decía, no, yo sí voy a estudiar, o sea, 4 años de universidad, yo para eso me estoy certificando en gestión del conocimiento.
empecé a hacer prácticas en el Heraldo, platicando con mi jefe de información. Un saludo a David Piñón. Llegué yo un día muy consternada y le digo, David, es que tuve un problemón. Mi familia viene de maestros y tuve un problema con el sindicato muy fuerte y ya nadie me quiere. No, le dije, y una de mis amigas me reclamó cosas que yo no esperaba y entonces yo de aquí voy a salir sin amigos. Y se soltó riendo y me dijo, no, usted aquí va a salir odiándola hasta su mamá. A los periodistas nadie nos quiere y eso significa que va bien. Así que, bienvenida. Bienvenida al club. Qué cosa con este hombre, ¿no? Pero ya después que da la vuelta, definitivamente hay que hacer ejercicios emocionales Es un significativos. proceso de maduración, ¿no? De decir, bueno, lo importante es la información y, como comentaba, ¿no? El argumento. No es la persona, no hay que personificar. O sea, mi pregunta no soy yo. Bueno, te quieren, el asunto ahí es, no te quieren a quienes denuncias, pero sí te quieren quienes denuncian, porque claro. siempre están Sí, las claro, dos partes. sí. Y entonces sí te vas haciendo compa de las mujeres víctimas de violencia, por ejemplo, y sí te reconocen, ¿no? O te vas haciendo compa de los grupos de indígenas o campesinos que se la pasan denunciando y que de pronto tú les haces caso y les publicas las denuncias. Te distancias de los escenarios de poder. de los Claro, escenarios de poder, exactamente. pero te acercas a la ciudadanía y yo insisto que ahí es donde está la información más valiosa, es quien te da la información más valiosa. Y te acercas al final de cuentas, siempre es la lucha de poder, ¿no? Te acercas a la gente más vulnerable, a la población más vulnerable. Chicas, vamos a cerrar, ya nos vamos. 3 palabras que es libertad de prensa. ¿Puedo pasar? Judith, Pues es... 3 palabras. Dora. Democracia, sin duda, es transparencia, democracia, avance, honestidad. Lucha, democracia y verdad, tal vez. Accesibilidad, información y voz. Transparencia, ciudadanía y responsabilidad. Muchísimas gracias, enormemente les agradecemos que compartan esta hora con nosotros, a las personas que nos siguen en Radio Universidad, que nos llaman. Muchísimas gracias por un espacio más. Nos vemos el próximo Gracias. viernes en Ecos de Mirada.